Hola, saludos a los que están mirando este video. Para la clase de instrumentación básica se realiza una práctica con una fotoresistencia, en la que ésta se expone a una intensidad lumínica con el fin de medir su resistencia en ese momento. Se marcaron unos puntos de medición a ciertas distancias. Estas medidas fueron tomadas con un multímetro, el cual nos arrojó a 5 centímetros 250 ohmios, a 10 centímetros 349 ohmios, a 15 centímetros 508 ohmios, a 20 centímetros 685 ohmios, a 25 centímetros 855 ohmios. Con estas medidas se realizó una tabla y ubicamos los puntos en el plano cartesiano. Ya con los puntos ubicados determinamos que se podían graficar dos posibles rectas con las cuales se harán los cálculos. La recta de color azul abarca los puntos cuando la intensidad lumínica se encontraba a 5 centímetros y a 25 centímetros. La recta de color rojo abarca los puntos cuando la intensidad lumínica se encontraba a 10 y 20 centímetros. Además de esto, pasa muy cercana a los puntos de 15 y 25 centímetros. Ya con las rectas graficadas y con esta fórmula procedemos a calcular la función de la recta. Para esto necesitamos dos puntos en cada recta. Para la recta de color azul utilizaremos cuando x vale 5 y cuando x vale 25. Reemplazamos en la fórmula los valores de los dos puntos, resolvemos paréntesis y despejamos a y, obteniendo así la fórmula de la primera recta. Para la segunda ecuación realizamos el mismo procedimiento. Reemplazamos en la fórmula los valores de los dos puntos, resolvemos paréntesis y despejamos a y, obteniendo así la ecuación de la segunda fórmula. Ya teniendo la ecuación de las dos rectas, calculamos para x el valor de 8 centímetros, en el cual obtenemos dos resultados. Además de calcular el valor para x igual a 8 centímetros, se realiza la medición en la práctica. La ecuación de la recta roja nos arroja un valor de 281,8 ohmios y la ecuación de la recta azul nos arroja un valor de 340,75 ohmios. El valor medido es de 289 ohmios. Analizando este valor, notamos que se encuentra muy cercano a la recta roja. Por lo tanto, se determinó que esta es la recta de la fotoresistencia. Se realiza un experimento de un circuito de control on-off con el sensor LDR en el que se requiere encender un LED cuando no hay luz y que se apague cuando haya presencia de luz. Se utiliza un integrado LM741 en modo de comparador de voltajes. En el pin de voltaje de entrada no inversor se conecta el circuito del sensor LDR y una fuente de 5 voltios DC en el pin de voltaje de entrada inversor. En la alimentación de voltaje se utilizó 10 voltios positivos y 10 voltios negativos. En el voltaje de salida, dependiendo del estado del sensor, saldrá un voltaje positivo que excitará el LED o un voltaje negativo. Se realiza la medición del sensor LDR con presencia de luz encontrando una resistencia de 6.5 kiloohmios y con ausencia de luz una resistencia de 17 kiloohmios. Realizamos los cálculos por medio de un divisor de voltaje en los dos casos. La idea es que el integrado compara los valores de voltaje inversor y no inversor. Cuando el voltaje no inversor es mayor, el voltaje de salida del integrado es positivo,
por lo que se enciende el LED. Y cuando el voltaje inversor es mayor, el voltaje de salida del integrado es negativo. Para el momento en el que el sensor LDR se encuentra ausente de luz, se debe encender el LED, por lo que necesitamos un voltaje mayor a 5 voltios en el voltaje no inversor, por lo que asumimos un voltaje de 7 voltios. Realizamos el divisor de voltaje con la incógnita R, encontrando al final un valor de 7.3 kiloohmios. Ahora, para el momento en el que el sensor LDR se encuentra con presencia de luz, se debe apagar el LED, por lo que necesitamos que el voltaje no inversor sea menor a 5 voltios. Para este caso, asumimos un voltaje de 4 voltios. Realizamos el divisor de voltaje encontrando un valor de 9,75 kiloohmios para la incógnita R. Ya con estos dos valores concluimos que necesitamos una resistencia R entre 7.3 kiloohmios y 9,75 kiloohmios. Luego de esto realizamos el montaje del circuito usando una resistencia de 8 kiloohmios. Debido a que no contábamos con una resistencia tan alta en el momento del laboratorio, usamos dos potenciómetros de 5K ajustándolos a la resistencia requerida. Simulamos los estados del sensor posicionando nuestro dedo en la superficie sensible.